Si fui motivo de dolor por Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si solo agrado mío he buscado, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si por la vida quise andar sin penas, tranquilo, libre y sin luchar por ti, cuando anhelabas verme en la lucha, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Nuestra lectura en esta tarde la encontramos en el Evangelio San Lucas, capítulo 21, versos 5 al 17. Vamos a hacer la lectura antifonal. Dice la Escritura: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo.
y esto será ocasión para dar testimonio. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Amén. Pueden tomar asiento. Primero vino el COVID, ahora vino esta guerra en Europa que desde el año 45 no tenían, y entonces las personas dicen, bueno, ¿será esto el fin del mundo? Entonces vamos a consultar la palabra de Dios para tener ideas claras respecto a lo que está aconteciendo en el mundo y que también nos alcanza a nosotros, porque si bien la guerra está a miles de kilómetros, ya sabemos que sube el petróleo, ya sabemos que sube el gas, ya sabemos que vamos a tener un encarecimiento de la vida porque la energía va a salir más cara. Ya sabemos que el supergas tiene un gran subsidio, el 50% está subsidiado. ¿Hasta cuándo y cuánto más se podrá subsidiar? Seguramente que no va a poder seguir así. Así que todos vamos a tener que pagar un costo por algo que está muy lejos de nosotros, porque estamos en un mundo muy interrelacionado. Y ahora lo que pasa allá termina repercutiendo en mi casa acá. Pero ¿es esto el fin del mundo? ¿Se acaba el mundo? ¿Va a haber una tercera guerra mundial? ¿Va a haber un holocausto nuclear? ¿Rusia tirará una bomba atómica? Ha puesto, dijo, sus tropas en alerta y ha puesto todo su aparataje atómico preparado para lo que pueda acontecer. Bueno, déjeme decirle que no va a haber guerra atómica por ahora. Cálmese, no se ponga nervioso. Ya alcanza bastante con lo que vemos y oímos que está aconteciendo en ese país. Pero vamos a leer lo que dice la Escritura en Mateo 24, 21. Cristo le está diciendo a los discípulos, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La Biblia nos está poniendo en conocimiento de que va a venir un tiempo de gran tribulación. Déjenme contarles un pequeño evento histórico. Hace muchos años venía un huracán sobre una ciudad y a pesar de los avisos de la meteorología, hubo un grupo de personas muy pudientes que fue a una casa que tenían cerca de la playa para hacer una gran fiesta del huracán. Y el jefe de policía fue, se les acercó y les exhortó a que se retiraran del lugar porque era una situación harto peligrosa y la tormenta iba a empeorar. Y ya alguien que estaba pasado de copas le dijo, si usted quiere que me vaya, me va a tener que arrestar. Y el jefe de policía no arrestó a nadie, tomó los nombres de todas las personas para notificar a los familiares, y a medida que pasaban las horas, pues el huracán se fue intensificando y el resultado previsible se dio. Murieron todos. ¿Qué queremos decir? Que a veces usted recibe una advertencia y no pone atención a la advertencia. Cuando usted va hoy a muchas personas y les dice acerca de las advertencias de Cristo, se ríen, no lo creen. Pero Cristo nos advirtió a todos, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. En Apocalipsis capítulo 7, verso 14, se nos habla de la gran tribulación. O sea que lo que el Señor Jesucristo nos está advirtiendo es que va a haber una tribulación
única en el mundo, una tribulación excepcionalmente grande en el mundo. Hay muchas tribulaciones, hay muchos dolores, pero esta va a ser extraordinaria y va a ser única. Y la gente se va a enterar cuando llegue. El libro de Apocalipsis dice que cuando se desarrolle estos eventos, 1/3 de la humanidad va a morir. 1/3 de la humanidad va a morir. La Biblia nos dice que ese periodo de la gran tribulación va a durar 7 años. Y ese tiempo de la gran tribulación no es ahora. No estamos nosotros con el COVID, con el nerviosismo que hay en el mundo acerca de esta guerra, que estamos frente a la gran tribulación. Nos estamos acercando a ese día, pero todavía no es ese día. Pero cuando usted está cerca, puede ir divisando los acontecimientos. Cristo dijo que cuando ustedes vean los brotes de la higuera, usted sabe que el tiempo del fruto está cerca. Cuando usted vea ciertas señales, usted sabe que el día de la gran tribulación se acerca. Y entonces, ¿qué nos dice el Señor Jesucristo? Mateo 24, 44. Por tanto, también ustedes estén preparados. Está hablando a los cristianos y les está recordando que tenemos que estar preparados. Ya en el Antiguo Testamento el profeta Amós en el capítulo 4, verso 12 decía: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Usted está preparado? ¿O está dominado por los hechos de la vida cotidiana y no piensa en más nada que en resolver los problemillas de la vida cotidiana que a veces nos hacen perder la paciencia, nos hacen perder el sueño, pero que en definitiva son cosas pequeñas? Si en toda la historia de la humanidad hubo una hora en que hay que prepararse, es esta. Sin embargo, la mayoría de la gente se comporta como si estuviera en la fiesta del huracán. Recibe la advertencia y se ríe, y sigue de fiesta y de pachanga, como si nunca llegaran los huracanes. La palabra de Dios nos da mucha información respecto a ese tiempo dificilísimo que viene para este planeta Tierra. Ya en Mateo 24:3 dice la Escritura: y estando Jesucristo sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Cristo estaba frente al templo, los discípulos estaban hablando del templo de Jerusalén, que era una belleza arquitectónica, y Cristo le dice: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, y esa profecía de Jesucristo se va a cumplir 40 años después, en el año 70 después de Cristo, entrarán las legiones romanas y arrasarán con el templo de Jerusalén. Y no quedó piedra sobre piedra hasta el día de hoy. Y entonces la pregunta es: ¿cuándo va a ocurrir? ¿Cuándo será el fin? ¿Cuándo va a desaparecer el templo? ¿Cuándo va a ser tu segunda venida? Y Cristo responde y va dando una serie de señales que nosotros tenemos que tomar nota. Mateo 24:5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y en Mateo 24:24 repite: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y escuche bien, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible aún,
a los escogidos. Todavía no estamos viendo eso, pero va a venir falsos cristos y falsos profetas que van a hacer prodigios y que van a hacer señales que usted va a quedar con la boca abierta y va a decir, este es el Cristo, este es el profeta. Ojo, cuidado. No todo lo que brilla es oro. No se deje engañar. Sepa discernir lo que viene. Porque si usted no lo sabe hacer, usted va a ser engañado y va a sufrir las consecuencias del engaño. Así que no ande corriendo buscando novelerías y diciendo en tal lugar pasó esto y en tal otro lugar pasó el otro, porque eso es muy propio de la naturaleza humana, ver cosas que nunca vimos. Pero son humo, son engaños. Y aún los escogidos pueden llegar a ser arrastrados. No es que van a ser arrastrados, pero pueden ser si usted no se prepara espiritualmente para ese tiempo. Y tiene que hacerlo ahora, no mañana, no el año que viene. No sabemos cuándo los hechos se van a precipitar. Nadie esperaba, después de 60, 70 años, tener una guerra en Europa. Habían construido un monumento en el que todos tuvieran algún beneficio para que estuvieran calmos y en paz y no alzaran la voz de los fusiles. Pero ahora de golpe despiertan y se asustan porque toda esa construcción que vienen haciendo desde los años 50 hasta ahora queda en entredicho. Y naturalmente que eso va a traer un cambio en el mundo. Todo lo que estamos viendo es un cambio. El mundo está utilizando otras técnicas para apagar ese incendio. Si les da resultado, esto es un banco de pruebas. Si les da resultado, frente a otra situación bélica podrán utilizar los mismos instrumentos económicos, de presión internacional, de presión local. En fin, es todo un ejercicio para ver si a través de él pueden dominar al que se comporte en forma díscola, como el señor Putin, que se ha salido del libreto que todo el mundo tenía acordado, porque todos, inclusive Rusia, ha aceptado los tratados internacionales y se sabe que no se puede iniciar una guerra sin declararla, pero normalmente se inicia una guerra sin declararla. Se sabe que es violatorio del derecho internacional que todos, inclusive Rusia, ha aceptado como reglas de juego, pero ahora ha pateado el tablero y ha desconocido las reglas de juego y ha dicho voy a hacer lo que se me cante. Y el mundo está preocupado, porque basta que alguno mañana diga lo mismo y entonces vamos a tener un mundo muy convulsionado. Pero muchos se asustan y dicen, esto es el fin del mundo. No, no es el fin del mundo. Pero esto es un momento de gran dificultad que tiene que hacernos pensar a nosotros, en que los tiempos de la tribulación, que no va a ser el fin del mundo, va a ser una gran tribulación en el mundo, se acercan. Y por eso vamos a estar escuchando voces de falsos cristos y de falsos profetas. Los budistas dicen que Cristo fue un maestro, los hindúes dicen que Cristo fue un maestro, los musulmanes dicen que Cristo fue un profeta, pero la Biblia nos enseña que Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Y así lo declara en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Cuando Jesucristo habló de sí mismo, declaró diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dio otras señales para que usted entienda que se acerca el día de la tribulación, allá en Mateo 24, verso 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin,
porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste, hambres y terremotos en diferentes lugares. Hambre hay, terremotos hay, pestes hay, piensa el COVID, que abarcó a todo el mundo, y ahora tenemos guerra en Europa. Y otros focos que pasan desapercibidos, pero que ahora mismo están en conflicto en el mundo. Entonces, hay cumplimiento del aviso de Jesucristo. Pero en este aviso nos decía, aún no es el fin. Es necesario que todas estas cosas acontezcan. Es una antesala, es un prefacio, es una introducción a lo que va a venir. Pero el futuro ciertamente va a ser peor. Al mundo o a los líderes del mundo, ¿qué les preocupa hoy? Les preocupa la explosión de población. 8.000 millones de personas. Pero tenemos 690 millones. Vayan sacando la cuenta, Estados Unidos tiene 300 millones, China 1.200 millones, la India 1.200. Bueno, la mitad de la China o la mitad de la India padece hambre. 690 millones se calcula que no tiene que comer. Y luego están la segunda franja, que son los subalimentados. En América hemos pasado a casi 60 millones de gente con hambre, porque el COVID aumentó en casi 14 millones las personas que no comen. El hambre es una señal clarísima de los tiempos que vivimos. En el capítulo 24, verso 12, Jesucristo da otra señal. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto habla directamente a nosotros los cristianos, porque nos está advirtiendo que no nos enfriemos. Pablo en una de sus cartas dice, no se cansen de hacer el bien. ¿Cuántas veces nos cansamos de hacer el bien? ¿Cuántas veces un día sí y otro día también recibimos la ingratitud? Usted le hace bien y la persona termina dándole un portazo. Y usted dice, ¿hasta cuándo voy a recibir el rechazo? Esa situación que va en aumento, la vemos ir en aumento año a año, nos está señalando que nos acercamos al día de la gran tribulación. Por eso el corazón de la gente se enfría. Y por eso es hora que nos acerquemos a Dios. En la carta de Santiago, en el capítulo 4, verso 8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es un tiempo en que nosotros tenemos que ponernos muy serio y buscar a Dios fervientemente en la oración y en la lectura de las Escrituras y cultivar la comunión con Dios. En el mismo capítulo 24 de San Mateo 37 en adelante, dijo Jesucristo, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. En los días de Noé, la gente era como aquellos que estaban cerca del huracán. Fiestas, pensando que el mundo nunca se iba a acabar, se casaban, hacían negocios, compraban, festejaban, y un día vino el diluvio.
Pero fueron advertidos durante 100 años por Noé que venía el diluvio y no quisieron escuchar, no quisieron entender, se burlaban de los anuncios hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y los estudios arqueológicos del último siglo han comprobado que existió en la humanidad un gran diluvio. No es un cuento, no es una metáfora, no es un símbolo. La Biblia lo que nos está diciendo son hechos concretos que atravesó la humanidad y que el diluvio los borró a todos, menos a Noé y a 8 personas que estaban en la barca. Todos los países que dan al Pacífico están sobre lo que se llama el anillo de fuego del Pacífico. Chile a cada rato, un terremoto, un tsunami, un volcán, está en la zona del anillo. Pero también Estados Unidos, toda la parte que da al Pacífico, está en la zona del anillo de fuego. Es una zona de turbulencia donde siempre se están desatando terremotos y eso provoca movimiento en volcanes, tsunamis y otros problemas gravísimos de la naturaleza. El 18 de mayo de 1980, el volcán del Monte Santa Elena sufrió una de las erupciones volcánicas más catastróficas del siglo XX. El 18 de mayo de 1980, la erupción barrió con todo y mató a 57 personas. Esto fue precedido de varios terremotos. Allá el 16 de marzo del 80 comenzaron pequeños terremotos que se fueron intensificando. Las autoridades advirtieron a sus habitantes, fueron avisados, pero pensaron que no iba a terminar en una erupción. Pero la erupción se produjo y los mató. En los días de Noé fue igual, no creían a las advertencias del diluvio, pero el diluvio vino, dice la Biblia, y se lo llevó a todos, no quedó nadie. Por eso la Biblia nos dice allí en Proverbio 27:1, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Ahora usted sabe que más tarde o que más temprano va a venir un día de tribulación, un tiempo de tribulación, como no lo hubo nunca hasta ahora ni lo habrá después. ¿Y cómo escaparemos a ese día? Mateo 24:44. Por tanto, también ustedes estén preparados. Estamos siendo exhortados por las Escrituras a prepararnos para los tiempos venideros que van a ser muy difíciles. O como decíamos, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Muchas veces hablo con personas jóvenes que están trabajando y que están preocupadas por su futuro jubilatorio. Algunos tendrán que esperar 360 meses, otros tendrán que esperar 240 meses, pero en algún momento habrá que pasar por el Banco de Previsión Social y acreditar los años trabajados para recibir una jubilación. Y usted dice, es muy joven, pero está muy bien que usted esté pensando en su futuro. Hace 30 años atrás la gente no pensaba mucho en esto, pero los años se vienen encima y entonces empiezan los problemas, que no tengo todos los años reconocidos, que no tengo todos los aportes, que lo que me va a tocar es insuficiente. Hay muchos jóvenes que ahora piensan de manera diferente, viendo las experiencias de sus padres y están pensando cómo se van a posicionar al futuro.
Porque el futuro parece lejano, pero 300 meses pasan al galope y cuando usted quiere acordar, la realidad le golpea. Y está bien que piensen sobre su futuro, pero cuánto más importante es prepararnos para los tiempos difíciles que van a venir. Y esa es la gran pregunta. ¿Usted está preparándose para ese tiempo? ¿O todavía está pensando en las cosas pasajeras de la vida solamente y olvida que tiene que prepararse para ese tiempo? Jesús dijo en Juan 6:37, el que a mí viene no le echo fuera. Así que lo primero que usted tiene que tener claro es saber si usted ha venido a Cristo, si usted se ha arrepentido de sus pecados. Cristo vino y murió en la cruz por sus pecados y por los míos, y resucitó y prometió que viene por segunda vez, y los hechos históricos nos están confirmando que las profecías que anuncian su segunda venida se están cumpliendo. Alguien dijo, no descanses hasta que hayas hallado descanso en el Señor Jesucristo. Venga el Señor Jesucristo, recíbalo en su corazón, para que Cristo tenga comunión con usted y usted. Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará. Un camino hará donde no lo hay. Cenas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará. A su lado estaré, amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad me guiará. Agua en el desierto pasará, su palabra eterna es, Él hará algo nuevo hoy. Cenas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad me guiará, agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no
cosas que no podemos entender. Él me guiará a su lado.